pieza de Orión es un libro encantador. En suelo mesoamericano dicen que cuando amamos, amamos fuerte. Pero cuando hablamos del amor, hablamos desde lejos. Porque amar también lastima. Contraemos todo aquello que nos duele, quizá, para que su estallido no rompa más arterias. Y según la leyenda, también lo que amamos lo hacemos pequeño para llevarlo en el corazón a la hora de mirarnos. Por el humo de los diminutivos se sabe de dónde viene el fuego. Es pues que hacemos uso de la ciencia de la distancia, capaz de capturar un incendio y alejarlo a manera de letargo, constante, hasta convertirlo en una luz que ya no quema, una estrella. Y esa ciencia hace que brillen los dolores e iluminen. Y pienso yo que también todos los amores que inflaman. Creo que Alegra es mucho más que este libro. Tiene el potencial de salir de él, o incluso escribir otro más con sus aventuras. Pero en él, por ahora, Alegra se enclaustra. Nada quiere saber del mundo, sino ser poseída por ese letargo. Desde ahí brilla. La noche le habla a Alegra todo lo que calla el día. Alegra pisa firme en su paso por la vida, deja improntas grabadas como huellas de pan en el sendero de un niño. Y en cada huella queda estampada la vida, las estancias importantes en la tierra. Con Alegra de Orión, cada vez que su madre le presta ojos para ver el mundo, nos narra de su llegada, de la antesala de sus temores, sus placeres, sus pertenencias, las dolencias de un mundo que en muchas ocasiones no le cabe, y el pronóstico también de su partida. Toda estrella, con esa ciencia de la distancia, y que a la luz devuelve su fuego, su nombre podrá al fin ser en silencio pronunciado. Es un libro encantador. Pienso que si uno llegara a tener la opción de escoger qué libro podríamos leer antes de nacer, yo escogería este. Si uno aspirara a llegar aquí con algunas instrucciones importantes de cómo vivir, yo me aproximaría a este libro antes de nacer. Por momentos, le decía Andrea, mi bella Andrea, días antes, le decía, ¿cuánta Andrea hay dentro de este libro? Y sí, conozco a toda la Andrea que ella me ha permitido y que adoro. Y está toda la Andrea que conozco en este libro. Por momentos, le decía a mi bella Andrea, es la autobiografía más poética que me ha tocado leer. Sin embargo, desprendiéndome de la crónica de ciertos hechos, de algunos relatos y actos, de algunos eventos, encontramos personajes. A Alegra la lleva de la mano una narradora. Encontramos bocadillos de una madre sabia, una brújula materna que le habla al oído al poema. Y la noche que le canta Alegra, esa noche le canta también un niño. Por supuesto, está labrada la niña estelar, esa que con su estela me ha dejado alegrado. Por eso y otros apuntes precisos, coincido en que hay una novela que se teje, con estos elementos se construye, y en forma de esculturas, los poemas. Es una propuesta poética que termina por ser encantadora. 10 instantes, porque instantes son los años vistos desde las estrellas. Un solo poema, por ser una sola vida. Y los maestros, esos que han guiado sus palabras y le acompañan en muchos de sus libros en epígrafes. Ahí penetramos a los diversos episodios que a manera de poemas nos presenta, poemas con la deliciosa melodía que le habita, esa misma que le conozco
con compases descendidos de los mundos que le hereda la dinastía de la música de hoy. Ahí es donde sabe que el beso es más hechizo que el brebaje, que es noctámbula enamorada de las sombras, y que el alma es un misterio sin piel ni tiempo. Pero yo, que vivo también las Andreas de la tarde, de un quinto piso con vista al parque, a las Andreas que quiero dentro, pero también fuera del libro, leer que la ración de felicidad que le tocaba llegó a su término, que el corazón roto de su canto piensa en suicidarse por momentos, que su ser huele a hogar deshabitado, que le duele 22 veces el mundo. A mí me lastima una y tantas veces, pero me duele de una forma en la que me callo, porque la cuido en silencio, a oscuras del faro de su sabiduría. Pero insisto, cuando nos duele algo, nos constreñimos, y a ella le viene doliendo la muerte, y a mí me estalla su dolor inevitable. Y me siento pensar que un artista como ella debe dejar su rastro de sangre, ¿sí? Como todo poema, guarda una pequeña dosis de suicidio. Las palabras son siempre lo que sobra tras haberse lanzado al vacío y volver escalando entre piedras ásperas, recogiendo versos tallados por la caída. De no haber leído buena parte de la obra previa de Andrea, extensa y sumamente construida, yo me hubiera asustado. Pero hoy solo me duelen los zarpazos de la muerte que se ven por su ventana en ocasiones. Por lo demás, yo sé que Andrea está loca. Es una loca que crea castillos para que los cuerdos los habiten. Una loca que construye puentes para que los cuerdos los recorran. Y cuando un poeta habla de la muerte, deja rastro y testimonio en sus poemas, para que la muerte sea más blanca, quizá más tenue, en el corazón de algún otro cuerdo que se acerque. Con ese aplomo, Andrea ahuyenta la soledad que empuña y estrena corazón en cada libro. Así le canta la noche y sangra dentro de su sangre, y escribana de ella misma escribe a bordo de esa barca que todo lo vuela, flotando para poder morir y reaparecer en un amor que no entiende de otras cosas. Esta pieza de niña, pieza de Orión, es otro libro que estrena corazón. Muchas gracias. Muy emotivo, muy interesante. Y continuando con estos comentarios, estas opiniones sobre este maravilloso libro, tenemos la participación de María Ángeles Comesaña Concheiro. Ella nació en la Ciudad de México y tras realizar estudios de maestría en antropología social, ha dedicado su labor profesional a la docencia, la investigación, la difusión y la promoción de la cultura, tanto en medios impresos como electrónicos. Además de su actividad como escritora, poeta, periodista y editora de libros y publicaciones periódicas, ha participado en la coordinación, asesoría y conducción de programas de radio y televisión, audiovisuales y videos, y ha coordinado varios talleres de creación literaria. Ha sido docente en el área de talleres del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur de la UNAM, en la licenciatura de Integración Social del Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca, y capacitadora en el manejo del método de castellanización del mismo instituto. Fue subdirectora de publicaciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, ha sido directora de difusión de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, de literatura de la empresa Argos Comunicación y coordinadora de extensión académica y cultural de la Facultad de Economía de la UNAM.
Actualmente es directora de publicaciones del Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo y editora de la colección de libros publicados por la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, auspiciada por el Centro de Estudios de Historia de México, Grupo Carso, cuyo libro más reciente se titula El Diablo en la Conquista del Mundo, O'Gorman. Junto con Fernando Solana coordinó el libro de Vocación del 68, publicado por la editorial Siglo XXI. Entre otras biografías, ha publicado Camino de una Memoria, Héctor Fernández Varela, editada por la UNAM en 2017, De la mano del viento e Inédito Diamante, antología de 5 poetas mexicanos, son sus libros de poesía más recientes. Al compás de la letra es el nombre del programa de Radio UNAM, que conduce desde el 2016 un espacio radiofónico en vivo dedicado a la poesía y a sus creadores. Y bueno, estar aquí con Andrea, compartir esta presentación con estos músicos jóvenes que me conmueven, con Carlos, con Óscar, con el editor de este bellísimo libro, Arturo y desde luego con Andrea. Ahí les va lo que yo hice. Siempre digo que presentar un nuevo libro es un gusto y una fiesta. Celebramos un rito de iniciación, una manera de darlo a conocer como ser vivo que ya habla por sí mismo. Gracias, Andrea, por invitarme a la presentación de Tu Niña de Orión. Es siempre un privilegio poder ser parte de este rito, de esta bienvenida que celebra sin duda el milagro de la imaginación y el pensamiento. Érase una vez una niña llamada Alegra, y una mujer que se asoma al balcón de esa niña y la mira. No es un balcón vacío, es un espacio lleno de cilindreros y de parques, teatros, comparsas, telones, bailarines, atriles, batutas, partituras. Alegra, que es una niña solitaria jugando con Margarita, su muñeca de trapo, también mira a esta mujer que la descubre en su tintero y la dibuja en su templo de infancia, el de Alegra, lleno de nardos y niños de cara sucia. La Niña de Orión es la convocatoria que hoy nos reúne, el título que cobija los poemas de Andrea Montiel en el pulso del tiempo. 10 instantes ocupan el milagro de este poemario, 10 instantes que van brotando de la corriente luminosa de su poesía. Andrea Montiel ha decidido en este libro dar una vuelta por la vida y por la orilla de la muerte. Como dice Efraín Huerta, ahorita vengo, voy a dar un paseo alrededor de mi vida. Ya vine. No me tardo, voy a dar una vuelta alrededor de mi muerte. Y así Andrea nos lleva con ella. Alegra, la Niña de Orión, aparece entre neblina y espesas sombras. Guarda en su memoria las historias de su abuelo, evocando la antigua hacienda de Oxtoyahualco. Su padre y su madre la llenan de ternura y utilizan la música para protegerla del miedo y apartar cualquier asomo de tristeza que pueda llegar desde el rincón del frío. Alegra es esa Niña de Orión. La seguimos con la misma curiosidad de quien nos observa el cielo, la Vía Láctea. La vemos descubrir las mariposas que habitan en la penumbra. Andrea me dice que no es un libro autobiográfico, que es la voz de Alegra la que irrumpe en el oído fino de esta autora para reconciliarla con su vida, que es una suerte de espejo en el que ella se mira y descubre los instantes en que el silencio inserta su cuchillo afilado en la penumbra de una niña de Orión. Una niña que crece, que descubre nuevos instantes en la piel. La juventud exuberante y bella la toma por asalto. Llena su baúl con el dolor que heredó de sus abuelos y una guerra que nunca conoció de frente. Alegra va por el camino, nos lleva a ese momento que devora la piel, que nutre la pasión, que abarca el recorrido sensorial del paisaje, la música, la magia, los personajes. Aparecen Diego Rivera, Huidobro, Isadora Duncan, la canasta que se llena de viajes, Grecia, las calles santas del Medio Oriente, el Mar Muerto, las mezquitas.
Alegra se perdió en la sensualidad que los jóvenes padecen al hundirse en la poesía de Sabines y la música de Garbarek, nos dice la poeta. Es el instante de las decisiones rotundas, cuando descubre que la vida es una jugarreta de Dios, un mal chiste, que la ración de felicidad que le toca llegó a su término. Alegra recoge los trozos de corazón que quedaron tirados en el polvo y atraviesa el túnel. Hay que inventar una nueva soledad para el deseo, le dice Álvaro Mutis al oído en uno de los epígrafes, de los montones de epígrafes que son una lectura aparte, la selección de otra maravilla. Alegra descubre la noche, la intimidad que arde en el insomnio, se hermana con la noche, se llena de preguntas y no insiste en el encuentro de lo que nunca encuentra. La soledad le muestra su alfabeto. En este instante ha de zanjar fantasmas que la habitan, fermentar lo pasado, bosquejar otros rumbos. Alegra sacude eso que duele y que no sirve para nada. Quema presencias, nombres, espectros, calcina rostros, deseos, utopías, con las cenizas hilvana vestigios, pinta paraísos, los penetra. Alegra llega a la orilla del instante que evoca a la palabra. Su canto, pentagrama sostenido con hilos de alba, espera lo imposible. Busca el silencio, borrar el ruido de años que duelen, no es fácil. Busca el espejo en las palabras, se busca en el amor. La poesía es lo más cercano al amor que reconoce. Sigue el repaso, la evocación de la memoria, las preguntas que aún quedan sin respuesta. Ella debe mirar por el espejo retrovisor para entender esos años del desvelo, del miedo, del desaliento, guardados en un pozo. La palabra perdón llena la voz de las heridas. Alegra necesita perdonar para partir, ilesa, intacta, limpia, como nube que se dispersa. Pero el duelo invade la piel de los días que la habitan, porque todo duele en el camino andado. Le duelen los néctares desperdiciados, le duelen los tajos muertos de corazón que no ha enterrado, le duelen sus manos lánguidas que empuñan porvenires ilusorios, le duelen los pasos, el ritmo de su caminar y sus naufragios, le duele la música, le duele el canto y el teclado de su piano, le duele el desamor, el amor y esa perra necesidad de necesitándolo, le duele el golpe bajo de un poema, le duele la vida, le duele su esperanza. Alegra quiere desdoblarse, aparecer en otra Alegra, escucha voces que le exigen dejar atrás lo que ya quedó atrás. Le tiran su ropa vieja, sus zapatos incómodos, siembran flores en sus antiguas macetas. Limpian los pisos y techos de su casa, renuevan sus vajillas. El destino que marca las líneas de la mano, y Alegra se prepara para es el destino que marca las líneas de la mano, y Alegra se prepara para ese gran final. La poesía se convierte en el espejo que refleja todos los gestos depositados en el rostro del tiempo, que siempre deja huellas. Es un camino solitario que canta en la oscuridad, que trata de encontrarle algún sentido al viaje. Ir y venir tan solo oscila entre el final y el inicio. Es un repaso, un despejar todo aquello que se carga en los hombros, un fluir de nuevo después de tanta lluvia. Andrea Montiel despeja el horizonte, barre, limpia, resucita los versos que construyen el espacio primigenio, que restauran el paisaje perdido para que Alegra cure sus heridas y pase y llegue a la orilla. Lacerada de siglos, sana sus heridas con palabras.
Las cicatrices hablan, supuran recuerdos, intentan comprender al agua que limpió las llagas con su savia, al viento que las cauterizó con su caricia. Es el tiempo de otoño, la palabra del tiempo que cosecha el árbol de la vida. Las memorias ahora fluyen al ritmo de sonatas. Es la luz que ya no tiene prisa, el verbo del sosiego que acaricia por la tarde, el instante que llega como polvo de estrellas a una nueva manera de estar vivos. Es mirarse en la niña de Orión, Orión el cazador, esa constelación prominente con sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios que se asoma en las noches de invierno antes de que amanezca. La niña de Orión de Andrea Montiel recupera las memorias que le han dado existencia, ofrece su perdón y agradece por todo lo vivido. La muerte es el instante final que es también el principio. Alegra es la hechicera de estos poemas que Andrea Montiel deposita en el sueño del viaje. Es Alegra la que escribe estos versos. Es Andrea Montiel quien construye el espejo. No es una biografía. Son instantes que corren la cortina. Es el yin y el yang, el anverso y el reverso del sueño, la cara o cruz de las palabras que vuelan en el aire para que quien las tome pueda mirar su vida en estos 10 instantes. Pues vamos a continuar con estos comentarios y ahora es el turno de Óscar de la Borbolla. Él nació en la Ciudad de México en el 49, ensayista, narrador y poeta, obtuvo la maestría en filosofía en la UNAM y el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, becado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Ha sido profesor de filosofía en la FES Acatlán de la UNAM, titular en el área de metafísica y ontología, maestro en la Escuela de Escritores de la SOGEM, coordinador de talleres en universidades, casas de cultura y en el IMBA, asesor del secretario de Educación Pública, guionista de los programas radiofónicos Ucronías Radiofónicas en Radio Educación y La Carta Radiofónica en Radio 13, conferencista en la mayoría de las universidades del país y en innumerables universidades de Estados Unidos, Canadá y España. Miembro de la Comisión Dictaminadora de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM y de los consejos de redacción de diversas revistas culturales y diarios también. Ha colaborado en diversos medios y sus últimas obras, de las casi 30 que tiene publicadas, se llama La libertad de ser distinto, Cuentos sobre la mesa en el 2010, El futuro no será de nadie en el 2011, Memoria del 9º Encuentro Internacional de Escritores bajo el asedio en el 2011, Desfiladero del amor en el 2012, El canto de la salamandra en el 2013 y el año pasado El arte de dudar. Yo quisiera antes que nada aclarar una cosa, no soy poeta, lo fui hace mucho tiempo y sin embargo he sido siempre un amante de la poesía. Creo que la última vez que estuve en una presentación de un libro de poesía fue cuando Jaime Sabines presentó su obra Mal tiempo. De esto hace 48 años o 47 años. Esa vez leyó parte de los poemas, donde viene el famoso poema de doña Luz Lucero Luna. La muerte de su hijo también está narrada ahí. Hay unas reflexiones sobre el 68. Y era un poemario que a mí me despertó, porque yo lo leía con provisión desde antes. Me despertó y ya cuando llegué a la presentación lo había leído, la sensación de que era un poema crepuscular, prácticamente era la confesión de un hombre derrotado. Y sucedió por casualidad que se fue la luz a la hora en que estábamos haciéndole preguntas a los asistentes. Y yo aproveché la clandestinidad para preguntarle esto,
que si su poemario era la confesión de que él era un hombre derrotado. Empezó a darle gritos, furioso, dijo que de ninguna manera, y yo aproveché la oscuridad para escurrirme y escaparme. Nunca me le presenté como el canalla que le había hecho esa pregunta, pero su reacción me dejó muy confundido. Y yo quisiera, y lo traigo a cuento no solamente porque sí, hacer una analogía entre aquel poemario y La Niña de Orión. Encuentro en este poemario un montón de virtudes. En algunos de los textos que hemos escuchado ha aparecido, por ejemplo, el uso del estribillo en un poema que citó María de los Ángeles. Han aparecido esta figura retórica que hace que un sentido mencione el objeto de otro. Tiene muchas anestesias por ahí. Y podría realmente ser una muy bonita colección de figuras retóricas. Creo que las emplea todas y tiene un manejo excepcional de los paréntesis. A veces el paréntesis sirve para contradecir lo que se va diciendo, como si fuera una especie de coro griego. Está por un lado enumerando las virtudes de este mundo y luego mete un paréntesis, pero los hombres no, pero los hombres otra cosa. Como que la voz que ahí se asoma es distinta. En ocasiones son como acotaciones de teatro para contrarrestar o decir cómo debe de ser el enunciado. Es interesantísimo el uso de los paréntesis. La parte técnica del libro me llama mucho la atención por muchísimas razones. Pero lo que más me ha llamado la atención es, y por eso estoy aquí, te lo dije que me había encantado tu libro, porque me encontré con una especie de alma gemela. Lo que para mí despide el libro es una vivencia profundísima de absurdo, de no haber pertenecido nunca a la especie humana y sentirse un extranjero permanente en este mundo. Esa sensación de una niña que viene al mundo y no sabe por qué ni para qué, y todo lo que se le va presentando, porque esa niña se vuelve vieja o se vuelve una mujer madura, pero siempre hay alguna dosis de niña en ella. Es la de alguien que no termina de embonar con esta vida. Es esta vivencia de extranjería, de no ser como sus semejantes, de que todo lo que puebla este mundo le es ajeno, es algo que es muy difícil de asir, y sin embargo creo que página tras página va labrando justamente esta experiencia y al menos en mí, este eco de sentirme más o menos como Alegra. No olvidemos que por su tradición viene de la ópera, viene de la música, y Alegra significa alegro, significa rapidez, significa ánimo, vitalidad, y esto es una vitalidad que viene, pero que cada instante la va doblando, la va haciendo alegro manontropo, y uno va empezando a sentir cómo se dobla a través de las experiencias, de los desengaños. Primero, estar aquí sin entender qué, y luego ni siquiera temerle a la muerte, como dicen algunos de los pasajes, sino lo que le teme es no haber entendido la vida, no haber entendido la amistad de los ríos o algo así. Dice, si hubiera sabido, no, este no es bueno, ese verso que me pareció maravilloso, no tanto el temor a la muerte, sino el temor a no entender la vida, que, insisto, es el que atraviesa todo. Es un poemario pues que me dejó muy perturbado, porque contra uno de los epígrafes maravillosos de Yourcenar, que te agradezco hayas traducido también, en el que se distingue Yourcenar de todos los seres humanos por muchas cosas, pero todos son iguales. En cambio,
Alegra quiere una muerte distinta. Me voy a permitir leer un pequeño pasaje de la página 59. Palpa su piel deseosa de nacer en otros mundos donde no haya límites ni obstáculos, no haya sombras ni palabras, y el silencio sea la lengua luminosa para hablar del amor sin cuerpo. Ha de morir distinto de como todo muere, parirse luz y siendo luz terminar el recorrido. Este anhelo de que este mundo no le gusta, de que aquí no estamos los que somos sus semejantes, pero la esperanza de que puede resucitar en otra dimensión siendo la pura luz, es justamente también lo que corona el final. Ahí me da la impresión de que Alegra se libera de todo. No sé si sea una autobiografía, no lo creo, la conozco, es muy alegre, es muy vivaz, es muy alegro fortísimo, pero aquí sí logró destilar algo que de verdad es una contribución para el repertorio de los sentimientos. Hay ese sentimiento de extrañeza y de absurdidad que muy difícilmente es encontrable en otras partes. Yo por eso te felicito, me reconcilio con la poesía, con los poetas, conste que no los quiero nada en persona, amo sus obras, pero a ellos no. Y en tu caso, como Groucho Marx, voy a hacer una excepción y te querré, no obstante, que seas poeta. De veras, les recomiendo muchísimo la lectura de este libro. Se van a encontrar con... Y choca esa frase de poema de largo aliento. Se van a encontrar con un poeta que no es el poeta de fin de semana, que hace una colección y que quién sabe en dónde termina. Esta es una obra que está concebida con una arquitectura perfecta. Aunque los cantos o los instantes no cuentan con el mismo número de poemas, hay unos que tienen muchos, otros que tienen pocos, sobre todo los del final, realmente la división sí va marcando unas etapas que hacen que uno, como ya lo dijo alguno de mis compañeros, pueda recuperar su propia vida en esta lectura. Vamos a llegar a la autora y vamos a recordar quién es Andrea. Es el momento de su semblanza. Andrea nace en la Ciudad de México, Andrea Montiel nace en la Ciudad de México, y el viaje de su vida se inicia en medio del arte. La música es su primer contacto. Sin alejarse de ella y paralelamente realiza la educación convencional en la UNAM dentro del campo de la psicología social. Lleva a cabo estudios de especialización en universidades norteamericanas y en Jerusalén, Israel. Por muchos años realizó trabajos de investigación en su querida universidad y en el Colegio de México. Además, fue guionista, coordinadora y conductora de varios programas culturales en la televisión mexicana. El arte siempre siguió vigente en el transcurso de sus pasos y así incursiona en el teatro y en el cine, pero es la poesía la estación principal y siempre visitada de su transitar. En ese sitio salió a la intemperie y en la intemporalidad de la palabra surge su voz, sus primeros poemas y sus múltiples libros, entre los cuales están, entre otros, Temporal sin tiempo, en el 85, De callar este amor me duele el cuerpo, del 89, La casa errante, del 1993, Vapor de mármol, de 1995, Silencio impostor, 2006, que además este libro tiene una edición bilingüe al francés y una edición en Canadá. Cementerio de inolvidables en el 2016 y en este momento, pues este año, La niña de Orión. En sus libros la poeta nos convida a recorrer el amor solar y el de la penumbra, a transitar en el desfile de la vida que se agolpa entre las manos, y no teme hablar de la vehemencia con vehemencia, o plasmar sus poemas con imágenes que toman la materia prima de los campos más variados y en ocasiones sorprendentes. En las atmósferas que habitan sus páginas, a veces es en el arrebato de los poemarios, viven su expresión más lograda.
Otras, su voz poética se manifiesta serena y capaz de develar los mundos de la vocación, y el lingüístico, producto del trabajo cuidadoso, paciente e intenso de la autora. Su capacidad creadora está permeada por la perspectiva literaria y por muchos años de lecturas y talleres. Por ello, y convencida de lo asombroso que se logra con el trabajo artesanal del poema, coordina desde hace varios años un taller, precisamente en estas cafeterías, el taller Tinta Libre, Escribir Poesía, al que ya han asistido un sinnúmero de talleristas y jóvenes y no tan jóvenes, que ha impulsado y en los que ha sembrado el amor por la música, de las palabras, por la poesía. Plena de gozo y gracias a esta pasión voluntaria, Andrea Montiel ha decidido ejercer la escritura hasta que la vida de aquí la separe. Muchas gracias, Andrea, por tu poesía. Cuarto instante. Con una palabra la nombraron y se dibujó el destino. Mujer a contratiempo, el presagio en los pasos y sangre de su sangre entre la tinta. A señas, a gestos de aire le hablaron del trayecto, de lo que inicia y termina. No tiene miedo de la muerte. El miedo es de vivir y no entender la lluvia o la hermandad del río y de las aves. A tientas escudriña la realidad sin esperanza de atraparla. Solo conoce el matiz de sus sueños, lo que supone está buscando. La pudorosa oscuridad la oculta en la niebla de los años y enferma de tempestad y cielo con ella misma tropieza y no se encuentra. Quisiera definir cada esquina del camino y designar las direcciones de su senda, pero la vida es innombrable. Vivir una locura, una costumbre sin sentido, un paso interminable hacia la nada. La poesía es lo más cercano al amor que reconoce. Su música llena de luz la oscuridad donde se esconden las palabras. Palabras que dan forma a lo que nombran, luminosas o oscuras, iluminan con sombras lo que nombran. Viven el lado luminoso de las cosas para poder nombrarlas. El nombre alegre es luminoso, con luz lo nombran y se detienen a respirar para nombrar. Quinto instante. Vestida de blanco carga lutos de quereres. Desaliñada tiene el alma, descompuestos los sueños que podían consolarle. Y como a César Vallejo alegra se le estancó el tiempo en aquellos instantes, cuando su corazón canticantaba, cuando de pronto las piernas le crecieron, sus ojos eran lupas, sus manos imanes desmedidos. De cualquier cosa hacía reliquia valiosísima, un cosmos desbordante para bordar palabras en el aire. A esos quereres debe sus pasos sobre las hojas filiales de los árboles, la lluvia en sus cabellos, los libros bajo el brazo y la blancura fugaz de las magnolias. En esa edad de suspiros y desvelos supo del primer beso, primer llanto, del ansia primera y de sí misma. Si hubiera sabido ayer todo hoy, habría llorado igual, mas nunca habría dejado escapar esos instantes cuando su corazón canticantaba. Alegra y la soledad cohabitan como gemelas inseparables y promiscuas. Escriben cientos de páginas mientras la lluvia espía entre cada una de sus letras. Deambulan, pronuncian mantras, la luna a sus pasos acompaña. Se dan cuenta que existen otras soledades iguales a las suyas, que pululan en abismos y búsquedas a las que nadie ha puesto nombre. Acompañadas beben la taza del tiempo, y aunque este mundo es de olvidos, a diario dan a luz pequeños cadáveres en forma de recuerdos. Séptimo instante. Alegra escribe para afrontar su muerte.
Se escucha entre sus páginas cada nota campanada que gime, cada silencio, respiro del deceso. Trinos lánguidos que desvanecen compases y acorde tras acorde desliza su nocturno solitario. La vida regresa en cámara lenta, ríos de añoranza emanan de su tinta. Las letras viven un dolor tempranero que dura todo el día. No entiende cómo tanta nostalgia sale al paso, ni los días teñidos de palidez o de savia sin luz, la tarde. ¿Por qué tantos versos dedicados a los campaneros? ¿Será que en el tañer de las campanas está la voz de Dios? Y con su voz imita campanarios, rasguña el cielo, lo traspasa. Su corazón desea renacer la mortandad en otro espacio. Tal vez deba inventarse ropajes diferentes, germinar flores en sus venas y un placer de pulcritud que la deshoje. Desea transitar rumbo a la luz sin deslumbrarse, y aunque sus ojos acostumbrados a las sombras ya no miran, la luz los resucita, fluye, se le escapa como llama sin forma, el resplandor la asfixia. ¿Cómo domarla? Intentará ser parte del torrente de sus rayos, abrazará los astros hasta fundirse con ellos y pensará cada instante
como un placentero zarpazo de la muerte. Sus pasos supieron qué buscar desde pequeña. Hacía yo ecos dichosos del camino y bendice los nombres compañeros. Hoy busca sus miradas y sus voces y pesca luces en el aire. Aquella casa que la vio nacer siempre está en llamas y brinda por el mar donde surgió la vida. También se abraza a hermanos que no tuvo y a cada rostro amado que partió adelantándose a su muerte. Acaricia la imagen de aquel niño que abandonó los brazos de la vida antes de tiempo. Visita las ruinas de la historia que habitó sin vivirla y el lugar de los ancianos que fueron sus abuelos. Ruega para que nadie más despierte en medio de la guerra. Observa la colección de locos que encontró por las calles y le evitaron la demencia. Recuerda cómo fue amada y también llora por quienes no pudo amarles. Ofrece perdones a esos rostros de sol y sal de sus destrozos y duerme sin respirar para no hacer ruido. Que nadie sepa de su camino andado, ni los retazos de corazón destruidos. Que nadie reconozca talantes con que la vida cinceló su estela. Que ninguna bandera le imponga fronteras entre los hermanos que no tuvo. Que la lluvia humedezca el pan de cada día y las migajas atraigan el vuelo de los pájaros. Que se alumbre el brillo de los astros que cruzan el rincón pluvioso de los cielos. Que entre armónicas se escuche la música que arrulla el nacimiento. Que la paz sea con todo y con este malestar que prolonga su muerte. El horizonte nunca podrá culparle por haber visto en él a la esperanza. Noveno instante. A galope de luces cabalga fuera del tiempo y viaja hacia una atmósfera sin puntos cardinales. Desvive las horas donde los hombres fueron para sí mismos un peligro. Perdona a los seres que intentaron cortar sus alas. Y en la miel que hereda el arco iris, sueña que su alma poblada de abejas germinará con el dulzor de las colmenas. Su estancia en tierra fue enigma de sombras y caracolas. Habría querido entender el habla de las aves, de los peces, de los árboles y la magia organizada de los cielos. Habría querido que todo fuese amor creador de todo y todos los universos que imagina. Ahora sus memorias se amalgaman con soplos de otros orbes y las olas de luz por donde vino. Entre galaxias persigue el rastro de su origen. Mira la oscuridad para encontrar la paz, para encontrarse. Ha transitado años luz sin darse cuenta, con un extraño soplo que la dirige a rincones que desconoce. En el vacío atraviesa la negrura y quiere llegar al astro del que procede. Ruega a las aguas dulces del poema la desemboquen al limbo sideral mientras encuentra su destino. Su corazón es marcapaso cósmico, su cuerpo solo apariencia. ¿De qué vientres sin carnes la parieron? ¿A qué esquina del universo pertenece? Alegra morirá sin darse cuenta. Imagina su muerte, la más bella de su vida, la última de sus muertes sucesivas. Sabe que se entretuvo mientras tanto y como cangrejo caminó él en vez del tiempo. Le tocó vivir un fin de siglo, un cambio de piel imperceptible, como pasar una frontera imaginaria entre países o cruzar los mares que comparten continentes. Travesía disparatada y frágil su pensamiento tras los trifolios que buscaba. Trayecto tejido de utopías que la asomó a territorios plagados de preguntas, hambrienta de mensajes, con una llave de tinta entre las manos, consultó mapas vacíos.
Sigue presa y de libertad enteramente encadenada. Nunca entendió qué hace aquí ni cómo vino. Nunca entendió el abismo de ser interminable, ni este hueco feroz que es ella misma.